Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Ciertamente no, más aún, te redundará en doble provecho continuar en una postura quieta y sumisa de espera en Dios. Porque aunque todavía no disfrutes el bien que esperas, todo ese tiempo estás ejercitando tu gracia, y es más excelente ejercer la gracia que disfrutar consuelo. Todo ese tiempo el Señor te está entrenando en el ejercicio de la fe y la paciencia, y doblando tu voluntad en sumisión a sí mismo. ¿Y qué pierdes con eso? Y cuando finalmente venga la misericordia deseada, será mucho más dulce, porque cuanto más fe y oración se hayan empleado para traerla, cuantos más forcejeos hayas tenido con Dios por ella, tantos más grados de dulzura hallarás cuando llegue. Oh, no desmayes, por largo que Dios te demore. No valen la pena esas misericordias que esperas de Dios. Si no valen, es necedad tuya afligirte por carecer de ellas. Si valen, ¿por qué no continúas esperando? ¿No es esto todo lo que Dios espera de ti respecto a las misericordias que te concede, que esperes en Él por ellas? Sabes que no has merecido la menor de ellas. Las esperas no como paga, sino como favor gratuito. Y si es así, ciertamente lo menos que puedes hacer es esperar, conforme a su voluntad, por ellas. Considera cuántas promesas se hacen en la palabra a las almas que esperan. Una escritura declara: dichosos todos los que esperan en Él. Libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 18. Otra nos dice que ninguno de los que esperan en Él será avergonzado. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 3. Esto es, no serán finalmente defraudados, sino que al fin participarán de sus esperanzas. Una tercera dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Promesa de la que tienes gran necesidad en tiempo de desfallecimiento, y muchas más de naturaleza semejante. ¿Y vamos a desmayar así, en medio de tantos cordiales preparados para reanimarnos? ¿Cuánto tiempo ha esperado Dios que tú cumplas sus mandamientos y que vivas conforme a tus compromisos y promesas? Tú has hecho esperar a Dios mucho tiempo por tu reforma y obediencia. Por eso no tienes razón para pensar extraño si Dios te hace esperar mucho por tu consolación. Nosotros tenemos nuestros ¿hasta cuándo? ¿Y no tiene Dios los suyos? Nosotros clamamos: pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Libro de los Salmos, capítulo 6, versículo 3. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo abrigaré planes en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo se alzará mi enemigo sobre mí? Libro de los Salmos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Pero ciertamente no deberíamos considerar largo esto cuando recordamos cuánto tiempo el Señor ha ejercido paciencia hacia nosotros. Nuestra incredulidad le ha hecho clamar: ¿hasta cuándo no creerán en mí? Libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Nuestros corazones corruptos le han hecho clamar: ¿hasta cuándo albergarás pensamientos vanos? Libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Nuestras impurezas le han hecho decir: ¿hasta cuándo no alcanzarán la pureza? Libro del profeta Oseas, capítulo 8, versículo 5.
Si Dios espera por ti con tanta paciencia en tus deberes, bien puedes tú esperar en Él por sus misericordias. Esta impaciencia e incredulidad tuya, expresadas en tu cansancio de esperar más, son un gran mal en sí mismas. Muy probablemente ese sea el mal que obstruye el camino de las misericordias esperadas. Podrías tenerlas antes si tu espíritu fuese más quieto y sumiso. Y esto baste para el segundo caso. ¿Cómo puede un cristiano discernir cuando una providencia está santificada y procede del amor de Dios hacia él? Hay dos clases de providencias que vienen a los hombres en este mundo, cuyos resultados son inmensamente diferentes, sí, aún contrarios entre sí. Para algunos, todas las providencias son gobernadas y ordenadas para bien, conforme a aquella promesa bendita. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. No solo las cosas buenas en sí mismas, como ordenanzas, gracias, deberes y misericordias, sino aún las cosas malas en sí mismas, como tentaciones, aflicciones e incluso sus pecados y corrupciones, al final redundarán en ventaja y beneficio para ellos. Porque aunque el pecado es intrínseca y formalmente malo en su propia naturaleza, y en sí mismo no es susceptible de santificación, con todo, de ese peor de los males, Dios puede sacar bien para su pueblo. Y aunque Él nunca hace del pecado un instrumento de bien, su providencia puede hacerlo ocasión de bien, de modo que beneficios espirituales, por el sabio gobierno de la providencia, sean ocasionados por ello. Y lo mismo en cuanto a las aflicciones de toda clase, las mayores y más dolorosas, bajo la influencia de la providencia, traen mucho bien a los santos, y no solo como ocasiones, sino como instrumentos y medios. Por esto se limpiará la iniquidad de Jacob. Libro del profeta Isaías, capítulo 27, versículo 9. Esto es, por la instrumentalidad de esta aflicción santificada. Para otros, nada se santifica, ni como instrumento, ni como ocasión de algún bien espiritual, sino que así como las peores cosas son ordenadas para beneficio de los santos, así las mejores cosas que disfrutan los impíos no les hacen bien alguno. Sus oraciones se les convierten en pecado. Libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 7. Las ordenanzas les son olor de muerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. La gracia de Dios es convertida en libertinaje. Carta de Judas, versículo 4. Cristo mismo les es piedra de tropiezo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Su mesa es lazo. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 22. Su prosperidad es su ruina. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 32. Como son las personas, así obran las cosas para bien o para mal. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Visto, pues, que los efectos de la providencia resultan tan opuestos en los piadosos y los impíos, contribuyendo todo al bien eterno de los unos y a la ruina de los otros, es necesario reconocer que es un asunto de suma importancia, en el cual toda alma está hondamente interesada. Saber si las providencias bajo las cuales está son santificadas para él o no. Para entender esto, pondré primero dos consideraciones necesarias, y luego daré las reglas útiles para resolver la cuestión. Primero, considérese que no podemos saber por la materia misma de las cosas que tenemos delante si son santificadas o no, porque nadie sabe si merece amor u odio por todo lo que tiene delante. A todos les ocurre lo mismo. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 1 y 2. No podemos entender el corazón de Dios por las cosas que dispensa con su mano. Si providencias prósperas nos sobrevienen, no podemos decir, esto es señal segura de que Dios me ama. Pues, ¿quién tiene más de esas providencias que la gente contra la cual está su ira?
tienen más de lo que su corazón podría desear. Libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 7. Sería una evidencia muy débil del cielo aquello que acompaña a tan gran parte del mundo camino al infierno. Por estas cosas podemos testificar nuestro amor a Dios, pero de 10,000 disfrutes así, no podemos sacar una sólida seguridad de su amor hacia nosotros. Y por providencias adversas y aflictivas, tampoco podemos conocer su odio. Si aflicciones grandes, muchas y prolongadas, pusieran una marca del odio de Dios sobre aquellos a quienes alcanzan, ¿dónde hallaríamos entonces al pueblo de Dios en el mundo? Tendríamos que buscar a los orgullosos, vanos y sensuales del mundo, que pasan sus días en placer, y decir, estos son los hombres a quienes Dios ama. Las cosas externas se dispensan promiscuamente, y el estado espiritual de un hombre no se discierne por la vista de su estado temporal. Cuando Dios desenvaina la espada, puede cortar al justo junto con el impío. Libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 3. Segundo, aunque las providencias, materialmente consideradas, no nos dan evidencia del amor de Dios, sin embargo, el modo en que nos acontecen y los efectos y frutos que producen en nosotros sí las distinguen de manera muy manifiesta. Y por ellos podemos discernir si son providencias santificadas y frutos del amor de Dios o no. No obstante, estos efectos y frutos no aparecen siempre de inmediato. Debe darse tiempo para que el alma sea ejercitada bajo ellos. De momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a quienes han sido ejercitados por ella. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. El beneficio de una providencia se discierne como el de un medicamento. Al principio aprieta, enferma el estómago y causa repugnancia, pero después se siente su provecho en la recuperación de la salud y del ánimo. Ahora bien, algunas providencias de Dios son confortables y otras son tristes y penosas para la naturaleza. Y el modo de discernir su santificación y bendición es por la manera en que vienen y por su operación en nuestro espíritu. Consideraré el caso respecto a ambos tipos y mostraré qué efectos de nuestras penas o consuelos evidencian que son santificados y benditos para nosotros. Es buena señal de que providencias aflictivas están santificadas cuando nos acercan a Dios bajo ellas y volvemos al que nos hiere. El impío, bajo aflicción, se vuelve más rebelde. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5. Y no se vuelve al que lo castiga. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 13. Sino que empeora. La formalidad se convierte en estupidez e indolencia. Pero si Dios aflige a su pueblo con vara santificada, lo despierta a buscarle con mayor insistencia, lo lleva a orar más frecuentemente, con más espiritualidad y fervor. Cuando Pablo fue abofeteado, rogó al Señor 3 veces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Podemos concluir que nuestras aflicciones vienen del amor de Dios cuando no alejan nuestro corazón de Él, sino que encienden más nuestro amor. Esta es una regla segura. Todo lo que termina aumentando nuestro amor a Dios procede del amor de Dios hacia nosotros. El impío siente su corazón levantarse contra Dios cuando es herido, pero el corazón lleno de gracia se aferra más. Puede amar, así como justificar, a un Dios que aflige. Todo esto nos ha sobrevenido y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos falseado tu pacto. Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni nuestros pasos se han apartado de tu camino, aunque nos quebrantaste en lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte. Libro de los Salmos, capítulo 44, versículos 17 al 19. Aquí tienes un verdadero retrato del estado de un alma llena de gracia bajo aflicciones extremas. Ser quebrantados y cubiertos con sombra de muerte
expresa la condición más lúgubre, y aún así el corazón no retrocede, es decir, no mengua ni una dracma de amor a Dios. Dios es tan bueno y precioso en la aflicción como antes. Podemos llamar santificadas nuestras aflicciones cuando van acompañadas de enseñanzas divinas al alma. Dichoso el hombre a quien tú corriges, Señor, y a quien instruyes con tu ley. Libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 12. Las aflicciones santificadas son colirio. Enseñan eficazmente, cuando el Espíritu las acompaña, la maldad del pecado, la vanidad de la criatura y la necesidad de asegurar lo inconmovible. Nunca toma el cristiano una medida más verdadera de sus corrupciones y sus gracias que bajo la vara. Allí ve la suciedad acumulada en la prosperidad. Cuánto interés tiene la criatura en el corazón. Cuánta poca fe, paciencia, resignación y negación de sí halla cuando Dios lo llama a ejercitarlas. Oh, bendita señal de que la aflicción está santificada, cuando el hombre vuelve la mirada a su propio corazón, lo escudriña y se humilla ante el Señor por sus males. Pasemos ahora al otro tipo de providencias, las confortables y agradables. A veces nos sonríen en éxitos, prosperidad y en la satisfacción de los deseos del corazón. Aquí la pregunta será, ¿cómo puede conocerse la santificación de tales providencias? Para resolverlo con claridad, pondré dos tipos de reglas, unas negativas y otras positivas. Negativas. Es señal de que el consuelo no está santificado cuando no viene ordinariamente por el camino de la oración. El impío se jacta del deseo de su corazón. Con orgullo no busca a Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Libro de los Salmos, capítulo 10, versículos 3 y 4. Aquí ves que la providencia puede dar a los hombres los deseos de su corazón, y aún así no abren una sola vez su deseo a Dios en oración. Pero esos dones son solo los que se conceden a los peores, y no son frutos de amor. Cualquier éxito, prosperidad o consuelo adquirido por medios pecaminosos y caminos torcidos no es misericordia santificada. No es el método por el cual se otorgan misericordias benditas. Mejor es lo poco con justicia que grandes ganancias sin derecho. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 8. Mejor, porque viene por el camino de Dios y con su bendición, la cual nunca sigue al camino del pecado. Dios ha maldecido los caminos del pecado, y ninguna bendición puede seguirlos. Cualquier prosperidad que hace olvidar a Dios y desechar el cuidado del deber, no está santificada. Es prosperidad no santificada la que adormece al hombre en olvido de Dios. Lo hizo cabalgar sobre las alturas, y comió miel de la peña, aceite del pedernal. Pero Jesurún engordó y dio coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Que olvidaste de la roca que te dio vida, olvidaste al Dios que te formó. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 13 al 15 y 18. Rare fumant felicibus arae. Pocas veces humean los altares de los ricos, esto es, hay poca ofrenda sacrificial donde abunda la prosperidad. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.